Anteriormente te contaba algunas de las medidas que anuncia el presidente electo Javier Milei y que preocupan a muchos gobernadores que están poniendo en medio de la discusión algunas leyes, entre ellas la del salario no es ganancia, la mesa gremial que llevó adelante esta lucha y que logró esta conquista y que se transformara en ley en el Congreso de la Nación. También el tema del IVA está en medio de la compulsa y la cuestión de la obra pública. Todo esto genera que algunas provincias, te mencionaba el caso de Mendoza, de Corrientes, de Entre Ríos y de Chubut, entre otras, están, poniendo sobre el tapete la idea de no asumir estas normativas, ¿no? Hoy hubo anuncios también del ministro de Economía al respecto, pero todo esto lo vamos a conversar con Rubén Ruiz, él es secretario general de la Asociación del Personal Jerárquico de los Trabajadores del Gas. Rubén, Edgardo Chini te saluda aquí por la R770 por Paraderos, ¿cómo te va? Hola Edgardo, buenas noches, ¿cómo andan? Bien, ¿cómo andás vos? Bien, todo bien. Bien, tenemos novedades, ¿qué va a terminar ocurriendo? ¿Se va a cumplir con la ley? ¿No se va a cumplir con la ley? ¿Se va a avanzar respetando esta normativa de que el salario no sea ganancia o va a primar esto de que no hay plata? En principio hay plata. Toda esta parafernalia que inventaron algunos gobernadores poniendo el aguinaldo como excusa, se les acabó esta tarde, por ejemplo, porque el gobierno nacional apeló a los ATN y a una deuda fiscal que tenía con las provincias para asegurar el pago de salario y aguinaldo de este fin de año. Así que esa excusa la tienen que correr. Sí, completo la información, un anuncio que hizo el propio Sergio Tomás Massa, reunido con varios gobernadores, asumiendo el Estado Nacional esta responsabilidad, que algunos van a decir, Rubén, es parte de algo que el propio gobierno actual tiene que solucionar, ¿no? El tema es también hacia el corto y mediano plazo que va a terminar ocurriendo. Pero es que efectivamente lo solucionó. Una de las cosas que decían los gobernadores era que los diputados que representan a las provincias habían votado mayoritariamente la eliminación de la cuarta categoría sobre el salario de los trabajadores porque había un compromiso del gobierno nacional de compensar ese dinero. Bueno, hoy se honró ese compromiso. Hoy se aclaró que el dinero necesario para el pago de salario de aguinaldo está comprometido por el gobierno nacional a cada una de las provincias. Así que no sirve como excusa. Pero a mí me gustaría no tanto hablar sobre cuestiones genéricas, sino con datos precisos. A ver. Por ejemplo, Corrientes es una de las provincias que ha ido a la justicia, ¿no? Para decir que se descalabra su economía. Bueno, en Corrientes hay solo 7.200 trabajadores que dejaron de sufrir el impuesto a la ganancia. La población de Corrientes es de 1.200.000 habitantes. Es la principal productora de arroz, la primera productora de energía a partir de biomasa, genera el 80% de las exportaciones de maderas no coníferas perfiladas y tiene 4.700.000 cabezas de ganado vacuno, el 9% de todo lo que hay en este país. Pero podemos elegir otra. Espera, a ver, seguí, porque digo, lo que estoy leyendo en tu subtitulado es que esto está señalando algunas cuestiones de posicionamiento más del orden político que realmente económico. No, ellos tienen, primero que tienen dinero, porque además durante este gobierno y el anterior, habría que decirlo, las provincias tuvieron ingentes recursos de los gobiernos nacionales hacia las provincias. De hecho, el gobernador electo del Chaco dijo que no tenía para pagar el aguinaldo, cuando salió el anterior gobernador a decirle, nosotros le dejamos 80.000 millones de pesos en la caja, asumió que era cierto y dijo que sí lo podía pagar. Entonces, no estoy hablando solo de cuestiones políticas, sino de cuestiones económicas. No, yo pensaba en Valdés, ¿no? Alguien que dentro de la Unión Cívica Radical está, y además se posicionó muy fuerte a favor de no votar a Massa y demás. Digo, también por ahí hay una continuidad en este sentido. Probablemente, pero los trabajadores sí somos democráticos, porque asumimos todos los resultados que haya, electorales, económicos, políticos. Nosotros somos los únicos que siempre respetamos lo que dice la mayoría. Pero también tenemos argumentos para decir, miren muchachos,
que estos gobernadores que están diciendo que no tienen, tienen, y además tienen a quien cobrarle, porque si hay 4.700.000 cabezas de ganado vacuno, no es que hay centenares de miles de productores en Corrientes, eso no es cierto. Está concentrado, y ustedes lo saben, en muy poca gente. Pero vayamos a otra provincia en donde digamos que no es agropecuaria, que es Chubut, por ejemplo. Ahí hay 11.700 trabajadores que dejaron de pagar el impuesto a la ganancia, tiene una población de 600.000 habitantes, es la primera productora de crudo convencional, la principal provincia exportadora de aluminio en bruto, recordemos que ahí está Luar, y segunda provincia en extracción de petróleo. No pueden decir que no tienen plata y que la economía se les va a caer porque 11.000 trabajadores de esas provincias, mayoritariamente están en la industria petrolera y en la industria minera, dejaron de pagar impuestos a la ganancia. Hablemos en serio. En Entre Ríos dejaron de pagar el impuesto 15.000 trabajadores. Es la segunda productora y la primera exportadora de arroz, la primera productora y exportadora de cítrico, la primera productora avícola en la Argentina, y también tiene 4 millones de cabezas de ganado vacuno, el 8% de todo lo que hay en nuestro país. ¿Alguien puede decir que porque 15.000 trabajadores en la provincia de Entre Ríos dejaron de pagar el impuesto a la ganancia, la economía de la provincia se cae? Esto no es cierto, y va más allá de la política. Nosotros estamos dando datos certeros. Si alguien opina que hay otros datos, que lo diga, pero no podemos decir cualquier cosa en contra de algo que los trabajadores, el millón de trabajadores que pagamos impuesto a la ganancia, no hicimos cualquier cosa, estuvimos años argumentando, yendo a los ministerios, convenciendo, movilizándonos, utilizamos todos los elementos democráticos que existen en esta sociedad. No hicimos nada del otro mundo para convencer a una mayoría de diputados que pertenecen a la mayoría de las provincias de este país. Por supuesto que a esos gobernadores le dijeron que iba a haber una compensación. Bueno, hoy la hubo. Entonces no podemos seguir con los mismos argumentos de hace 2 meses. Mendoza es la otra provincia también que se plantó muy fuerte con esta situación, Rubén. Sí, en Mendoza no hay datos mucho más integrales, por eso no lo quisimos agregar, quise hacer solamente un pantallazo de lo más simple. En Mendoza hubo 21.000 trabajadores que dejaron de pagar el impuesto a la ganancia, y Mendoza tiene una población mayor a 2 millones de habitantes, o sea, el 1%. Y vamos a ser sinceros, Mendoza es una de las 5 provincias más ricas de este país. Tiene minería, petróleo. ¿Y qué ves entonces? ¿Por qué esta decisión? ¿Por qué plantarse ante esta normativa que beneficia a tantos trabajadores y que en realidad tiene que ver con cuidar un poder adquisitivo que no implica pasar a ser millonario ni mucho menos, ¿no? Porque es más fácil, ellos, no estos gobernadores actuales, en general los gobernadores se acostumbraron a cobrar a los trabajadores, porque es más fácil que cobrar un estanciero o que cobrarle a las grandes empresas de este país. La verdad, la experiencia que nosotros hicimos como víctimas del cobro de impuesto a la ganancia es que cuando recibíamos el recibo, cuando nos encontrábamos con el recibo de sueldo, el descuento ya estaba hecho. Es fácil cobrar a los trabajadores. El problema es que los trabajadores nos cansamos, alguna vez nos cansamos, y no fuimos a hacer ningún desastre. Nos juntamos, fuimos a todos los lugares que teníamos que ir. Alguien dirá, bueno, pero además coincidió con las elecciones. Sí, señor. ¿O qué? En las elecciones no se discute política y economía. Discuten solamente los grandes dueños de este país. Ellos pueden decir solamente lo que está bien y lo que está mal. Nosotros como trabajadores no podemos decir, muchachos, cóbrenle a los que tienen ganancia, a los que tienen rentas extraordinarias, a los que tienen utilidades, a los que tienen resultado de la intermediación financiera. Cóbrenle impuestos de verdad a las empresas que se llevan la riqueza de este país, que pagan el 2-3% de impuestos. No nos pueden venir a decir a los trabajadores que porque no pagamos el impuesto a ganancia se puede caer la economía de algunas provincias. Eso es falso, pero además es retrógrado, porque aquí, salvo que yo me equivoque, las leyes se discuten en el Congreso Nacional. Sí. Se discutió. Eso es preocupante, ley. digamos, bueno, además de retro, es extremadamente preocupante.
Nos estamos quedando sin tiempo, pero digo, yo mucho de lo que te escuchaba recién señalar, hablabas del tema de discutir con argumentaciones, y uno aspira a que eso sea lo que ocurra también, ¿no? Digo, que se plantee una discusión de fondo y si hay que corregir algunas medidas económicas, y si hay algunas ideas distintas con las cuales algunos pueden coincidir y otros no, pero en todo caso que sean argumentadas y que busquen un objetivo claro, ¿no? Y no que sean en medio de una situación caótica que parece ser hasta aquí lo que estamos vivenciando. Yo quiero decir con claridad, los sindicatos y los trabajadores representados en la mesa sindical El Salario No es Ganancia, estamos dispuestos a discutir los argumentos con quien sea, no tenemos ningún secreto, tenemos datos certeros de lo que estamos diciendo. Entonces, pretendemos que quienes dicen tener otra visión, que digan por qué, y que vengan con datos certeros a decir qué se les cae. Porque acá es evidente que hay una especie de ansias de revancha contra los trabajadores organizados. Esta es mi opinión. Rubén. Y nosotros lo vamos a tratar de enfrentar con democracia, tranquilo, sereno, no pasa nada. Y lo primero que vamos a decir es que no vamos a dejar pasar que el impuesto a la ganancia vuelva a afectar a los salarios de los argentinos. Nos quedamos con esta última reflexión. Gracias por esta participación aquí en Paradero. Rubén Ruiz, secretario general de la Asociación Personal Jerárquica del Gas.